Busca un lugar tranquilo. Siéntate con la espalda recta, los pies en el suelo. Cierra los ojos lentamente. Haz 3 respiraciones profundas. Toma aire y suelta. Con cada exhalación, deja ir el ruido del día. Toma conciencia de que estás en presencia de Dios. Él te mira con amor en este momento. No con juicio, sino con amor. Di en tu interior: Señor, aquí estoy. Ven a mi encuentro. Pide hoy la gracia del abandono confiado, no la resignación pasiva, sino la audacia de volver a echar las redes cuando el cansancio y el fracaso dicen que no tiene sentido. La gracia de obedecerle a Él, aunque la experiencia diga que es imposible. Jesús ve 2 barcas junto a la orilla. Los pescadores han bajado y están lavando las redes, el trabajo tedioso del final de jornada. Sube a la barca de Simón y le pide que se aleje un poco de tierra. Imagina ese momento. Simón ha pescado toda la noche, la mejor hora para la pesca en el lago, y no ha sacado nada. Está cansado, quizás de mal humor, con las manos ásperas de recoger redes vacías. Y de repente, un maestro itinerante le pide su barca como improvisado púlpito. La barca de Simón se convierte en el lugar desde donde Jesús enseña a la gente. Lo ordinario, una herramienta de trabajo, vieja y apestando a pescado, se convierte en lugar de la palabra. Jesús no le pide a Simón que se vaya ni que deje de trabajar. Le pide que le preste lo que tiene: su espacio, su barca, su tiempo. Y desde ahí, habla. Pregúntate: ¿qué barca tengo yo? ¿Qué espacio, herramienta, talento o trabajo ordinario podría Jesús pedirme prestado? ¿Se lo presto sin condiciones, aunque esté cansado, aunque la noche haya sido en blanco? Cuando termina de hablar a la gente, Jesús se vuelve a Simón y le dice: rema mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Detente en esa orden. Jesús es carpintero, no pescador. Simón lleva años en ese lago, conoce sus fondos, sus corrientes, sus horas, y ha pasado la noche entera, el tiempo óptimo para pescar, sin sacar nada. Ahora, de día, cuando el calor hace que el pez baje a las profundidades, este maestro le dice que eche las redes. Imagina las aguas profundas abriéndose delante de la proa. El lago de Galilea puede ser traicionero, tempestades repentinas, profundidades que cambian. Mar adentro es dejar la seguridad de la orilla. Hay siempre en la vida espiritual un momento de este tipo, la orden que va contra la experiencia, contra el cansancio, contra la lógica del fracaso reciente. El mandato de intentar de nuevo lo que ya has intentado y no funcionó. Pregúntate: ¿hay algo en mi vida a lo que Jesús me dice hoy, rema mar adentro? Una relación que creía perdida, una oración que siento seca, un proyecto abandonado, una conversión postergada. ¿Qué me impide obedecer? ¿El cansancio,
el miedo al ridículo, el recuerdo del fracaso anterior. Simón responde: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero Simón no pierde la fe. En tu palabra echaré las redes. No suprime la queja para parecer espiritual, no finge que no está cansado, dice la verdad de su experiencia, la noche en blanco, el esfuerzo inútil, y luego, desde esa verdad, hace el acto de confianza. En tu palabra, porque Jesús lo dice. Imagina ese momento, Simón con las manos todavía húmedas de recoger redes vacías, mirando a Jesús y pronunciando esa frase. No hay entusiasmo desbordante, hay algo más hondo, una decisión libre que va contra todo lo que la experiencia aconseja. Pregúntate, ¿puedo hacer mía esa frase de Simón? Señor, he intentado esto toda la noche y no he sacado nada, pero confiando en tu palabra, lo intentaré de nuevo. ¿Qué noche en blanco traigo a esta oración? Lo hicieron, echaron las redes, no lo esperaban. Las redes se llenaban hasta el punto de romperse y tuvieron que hacer señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudar. Entra en ese momento con todos los sentidos. Imagina las redes que empiezan a tensarse desde abajo, el peso inesperado que hace crujir la madera, el agua que se agita, plateada de escamas, el esfuerzo de los brazos, tirando de algo que la noche entera no les había dado. Las dos barcas se hunden bajo el peso. No es una pesca normal, es una irrupción. La abundancia de Dios no cabe en los planes humanos. Este es el ritmo del Evangelio, la noche de esfuerzo humano en blanco, la obediencia a la palabra contra toda lógica, y luego una abundancia que desborda las medidas. Dios no sabe dar suficiente. Cuando da, da hasta que las redes amenazan romperse. Pregúntate, ¿he experimentado alguna vez esa irrupción de la abundancia de Dios precisamente después de una noche en blanco? ¿Hay algo que te impide creer que también en tu situación actual puede ocurrir algo así? ¿Puedes sostener en la oración el peso de esa posibilidad? Ocurre algo inesperado. Ante el milagro, Simón no grita de alegría ni da gracias. Se cae de rodillas ante Jesús y dice: Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. No es falsa modestia, es la reacción auténtica ante la irrupción de lo santo. Isaías en el templo: ¡ay de mí, que estoy perdido! Pedro en la barca: aléjate de mí. Cuando Dios se hace presente de verdad, lo primero que se ilumina es la distancia entre lo que Él es y lo que uno es. Imagina a Simón de rodillas en la barca llena de peces, mirando a Jesús. No hay orgullo por la pesca, hay una conciencia repentina, limpia. Esa conciencia, que podría ser aplastante, se convierte en el lugar del encuentro. Jesús no se aleja, no dice: tienes razón, espera a ser mejor. Hace exactamente lo contrario de lo que Simón pide. Se queda y le llama. Pregúntate,
Hay algo en mí que le dice a Dios, aléjate de mí. Una vergüenza, un pecado que crees imperdonable, una sensación de no merecer su presencia. Tráelo ahora, exactamente como Simón, sin esconderlo, sin justificarlo, y escucha lo que Jesús responde. Ahora, conviértete tú en Simón. Cierra los ojos y ponte en su lugar. Es de madrugada. Llevas horas en el agua. Tienes las manos en carne viva de arrastrar redes. Hueles a sal, a brea, a lago. Tienes frío en la espalda. Estás cansado, con ese cansancio espeso que va más allá del sueño. Las redes están limpias y vacías. La noche ha sido inútil. Y entonces, este hombre, al que conoces de oídas, cuya enseñanza te ha llegado en fragmentos, sube a tu barca y te pide que te adentres en el lago. Sientes la resistencia en el cuerpo, pero algo más hondo que el cansancio, algo que no sabes nombrar todavía, te hace agarrar los remos. Remas. El agua ruge bajo la quilla, las profundidades se abren. Echas las redes y sientes desde abajo el primer tirón inesperado, luego otro, luego el peso que crece y crece hasta que los brazos te tiemblan y llamas a los compañeros a gritos. Y cuando todo está lleno y la barca se hunde bajo el peso de lo imposible, te caes de rodillas, no porque alguien te lo diga, sino porque no puedes estar de pie ante esto. Permanece en ese peso, en ese asombro. Déjalo entrar. Jesús no responde al «aléjate de mí» como una lista de condiciones. Dice dos palabras: no temas. Y luego añade lo que cambiará la vida entera de Simón: desde ahora serás pescador de hombres. El milagro no era el final, era el comienzo. La pesca sobreabundante no era el premio por una noche de esfuerzo, era la imagen de lo que vendría. Simón había pasado la noche intentando pescar con sus propias fuerzas, sin fruto. Ahora Jesús le mostraba lo que ocurría cuando se obedecía su palabra. Pescador de hombres. Jesús toma el oficio de Simón, todo lo que él es, y lo convierte en vocación. No le pide que deje de ser lo que es, le revela a qué profundidad puede llevarlo lo que ya es. Imagina ese momento, los ojos de Jesús mirando a Simón, todavía de rodillas, una mirada que no condena ni exige, que llama, que ve en ese hombre cansado y pecador algo que Simón no puede ver en sí mismo todavía. Pregúntate, ¿puedo recibir ese no temas dirigido a mí hoy? Hay un miedo que me tiene de rodillas al fracaso, al juicio, a la insuficiencia, que Jesús quiere disolver con esas dos palabras. ¿Y cuál es mi oficio que Él quiere convertir en vocación? El Evangelio de Lucas cierra la escena con una frase breve y total: y ellos, sacando las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Detente en esa imagen, las barcas varadas en la orilla, las redes
llenas aún de peces, el mejor día de pesca de sus vidas, abandonadas. Los negocios, las familias, los planes, todo en la orilla. No es una renuncia desesperada, es la respuesta lógica de alguien que acaba de ver lo que ocurre cuando Jesús entra en tu barca. Si esto pasa cuando le prestas la barca, ¿qué pasará si le doy todo? Dejándolo todo. Lucas no dice que lo vendieran, que lo regalaran, que lo destruyeran. Lo dejaron. Quedó en la orilla, disponible para otros. El desapego no es destrucción, es liberación de la necesidad de controlar, de poseer, de asegurar. Y le siguieron. No siguieron un proyecto, un programa, una doctrina. Siguieron a una persona. Esa es la clave de la vida cristiana. No es un sistema de ideas, sino un seguimiento a alguien. Pregúntate, ¿qué barca necesito dejar en la orilla hoy? No necesariamente para siempre, ni para todos, sino en este momento de oración, en este espacio interior. ¿Qué estoy sosteniendo con demasiada fuerza que me impide seguir con las manos libres? Permanece en silencio ante Jesús que ha entrado en tu barca. No hay fórmulas. Habla como hablarías con alguien que te conoce, con tus redes vacías, y que te mira con el mismo amor que miraba a Simón. Señor, ¿cuál es la noche en blanco que te traigo hoy? ¿Dónde me dices que reme mar adentro cuando todo en mí quiere volver a la orilla? ¿Qué barca tuya quieres que te preste? ¿Quién soy yo para ti? Y luego, escucha, no con los oídos del cuerpo, sino con esa parte interior que reconoce la voz de alguien que te conoce. Y ahora, con el corazón y sabiéndote en la presencia de Dios, di: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Al terminar la meditación, puedes preguntarte: ¿con qué personaje me he identificado más durante la meditación? ¿Simón, que obedece con cansancio? ¿Los compañeros que vienen al llamado? ¿O el testigo asombrado del milagro? ¿Por qué? ¿Qué movimiento interior, consolación o desolación he experimentado? ¿En qué momento de la escena lo sentí más fuerte? ¿Cuál es mi noche en blanco actual? Algo en lo que he puesto mucho esfuerzo, sin fruto visible. ¿Puedo ofrecérsela a Jesús con la honestidad de Simón? ¿Hay algo a lo que Jesús me dice, rema mar adentro, y yo llevo tiempo resistiéndome? ¿Qué me da miedo de esas aguas más profundas? ¿Qué barca necesito prestarle a Jesús? Es decir, ¿qué espacio, tiempo, talento o relación quiero poner más conscientemente a su disposición? ¿Qué palabra o imagen de la meditación se queda grabada en ti? Anótala en tu diario de oración